bueno que está Cau porque tiene una publicación muy interesante, muy importante, que está publicando en pie de página y ya está aquí con nosotros. Cau, muy buenos días. Muy buenos días, Ernesto. ¿Cómo están allá en el estudio? Bien, bien, mi querido Cau, muchas gracias. Cau, pues vaya nota que estás publicando en pie de página. Hay que incluir la justicia militar en la reforma judicial. ¿Quiénes lo dicen, mi querido Cao, y cuál es el ángulo, por qué consideran que tendría que estar también la justicia militar en la reforma judicial? ¿Qué decía al respecto? Pues bueno, Ernesto, comentarte que esta plática que tuve con el capitán en retiro, Marcos Mendoza Pérez, y el abogado constitucionalista que es de la casa, Federico Anaya, con ellos pues platicamos y hay esa coincidencia de que hay que reformar la justicia militar y hay que incluirlo en esta reforma judicial que se está debatiendo en estos última semana, que por cierto esta semana no habrá foro, pero de los 5 foros pues, que se ha llevado a cabo, pues no se ha hablado de otro foro que tiene que ver con la justicia militar, que también tiene su Supremo Tribunal de Justicia Militar, y está también la justicia administrativa y la justicia agraria, que son temas que no se están discutiendo, que no están dentro de esta reforma y que el militar, capitán Marco Antonio, pues plantea de que se tiene que reformar por la forma de cómo se eligen los jueces, los magistrados, los fiscales el cuerpo de defensoría de oficio que tienen los militares en la justicia militar. Y de ahí, pues, Federico Anaya, pues, plantea de que hay que revisar esta reforma porque si él dice que si bien es cierto que la justicia militar pareciera ser distinta, pero dentro de la administración que tiene que ver con la justicia administrativa, que es el que finalmente sanciona o revisa algunos casos. Por ejemplo, hay situaciones en que los militares este, desertan, luego se presentan para seguir su proceso y reincorporarse al ejército. Sin embargo, pues durante ese proceso que están en la prisión militar, termina siendo dados de baja, se le da de baja sin que se le llame a audiencia y se le conceda el derecho de a su defensa, de defender el por qué desertaron. Entonces, pues terminan fuera de la prisión ya como civiles y muchos de esos militares pues terminan demandando a la Supremo Tribunal de Justicia Militar y van a la justicia administrativa y en muchos de los casos pues la justicia administrativa pues lo reinstalan y continúan siendo militares. Hay otro caso que también ha llegado a la Suprema Corte, que lo conocimos hace 5 años, que son los militares con VIH y que fueron dados de baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana por considerarlo no apto para el servicio militar por la enfermedad que padecen y y de eso, pues ellos recurrieron primero que agotaron la instancia, que es al Supremo Justicia Militar, Tribunal Justicia Militar, y después de ahí, pues su caso se conoció en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la resolución fue a favor de los militares, fueron reinstalados a con todos los servicios, como es servicio médico, servicio de retiro, en todo, eh, para continuar su actividad como militares en la Suprema Corte. Entonces, de ahí plantea Federico porque que tiene que incluirse esa justicia, tiene que discutirse y tiene que revisar si qué tan necesario tiene que ver el Supremo Tribunal de Justicia Militar al interior del ejército, que pareciera ser que es una jurisdicción completamente aislado de la justicia de México, porque hay muchos casos como tema de homicidio que se cometen en el fuero militar, entre los militares, y ese caso pues lo resuelve el tribunal militar. Entonces son algunas cosas que se plantea que se tiene que revisar
Y por su parte, pues Marco Antonio plantea de que el caso de que ya le decía que el general secretario de la defensa es el que nombra los magistrados, los jueces y los fiscales, y el presidente de la República, que es el comandante supremo, lo único que hace es tomarle protesta de ley a esas personas. Y en muchos de los casos, pues termina siendo una justicia de mando, porque resulta que un general es el juez, un teniente coronel es fiscal y un defensor de oficio es un teniente o un capitán. Entonces, en muchos de los casos, pues el capitán o el teniente que es el defensor de oficio no defiende conforme a derecho a su defendido. Entonces, pues porque el temor de la insubordinación hacia el teniente coronel que es el fiscal, y el teniente coronel, pues él podrá acusar o retirar las acusaciones ante el juez porque es un general, entonces hay una cadena de mando, entonces no hay una horizontalidad en la administración de justicia porque todos son de alto mando y los que están más en el escalón más bajo, pues son apenas soldados, y bueno, son de grado mucho más bajo, entonces eso hace que sea una justicia militar. Y otro caso que también que se plantea que se revise son los consejos de guerra, que muchas veces, pues, tal vez muchos no saben, desconocemos que es un consejo de guerra, pero eso muchas veces es un órgano que se instala al interior de unidades militares para revisar la situación de un soldado, de un cabo, un sargento o cualquier elemento del ejército y fuerza aérea, ese, de que si no incurrieron en falta. Y en muchos de los casos, pues el Consejo de Guerra termina también castigando, no sancionando, no investigando, sino que castiga como si fuera un castigo militar, cualquier tipo de castigo que se hace. Entonces, el capitán Marcos Mendoza Pérez pues plantea de que se tiene que revisar el tema de Consejo de Guerra, el nombramiento de los jueces, magistrados y fiscales, y además de eso, pues hay esa coincidencia con Federico Anaya de que plantea de que el presidente mande una terna de magistrados al Senado y que el Senado sea quien elija quiénes serán los nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia Militar. Entonces, es un asunto que da mucho de qué hablar y mucho debate. Tal vez muchos no querrán entrarle al estudio, a la profundidad de justicia militar, pero ahí está ya las voces que plantean esta reforma se incluya en este proceso en estos foros que se están llevando en el país. Así es, mi querido Cao, varios foros a lo largo y ancho de la República Mexicana. Es todo un gran tema. Creo que siendo el ejército, pues es un tema en que hay que estar picando piedra y piedra y piedra. ¡Uy! Mira, nada más, una ardilla llegó por ahí. Es el Lucio. Ya llegó por ahí nuestro querido Lucio. ¿Cómo estás, Lucio? Me da gusto verte, Lucio. Te hablan, Lucio. Me da gusto verte, Lucio. ¿Cómo estás? Hola. Te hablan. Este Lucio se subió al debate. Sí, es lo que veo, es lo que veo. Eh, Pues, Cau Sirenio, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Te mandamos un fuerte abrazo, Cau. Es un tema que va a dar todavía, pues no creo que en estos momentos haya una posibilidad de eso. Veremos si más adelante lo que es importante es que se abra la discusión y empiece a hablarse de esto que en otros tiempos pues no era posible, ahorita sí lo es. Así que ya veremos qué sucede, Cau. Por lo pronto te mando un fuerte abrazo y otro ahí a esa condenada ardilla que tienes a un lado, ahí sobre tus piernas. Y pues un fuerte abrazo, Cau, seguimos al habla. Abrazo, Ernesto, pues estamos atentos de lo que suceda, sobre todo en esta discusión en materia de justicia militar. Pues sí, y sobre todo también teniendo ahí a ese pequeño periodista, a esa condenada ardilla que ya se te trepó ahí,
Así que, bueno, Cao, seguimos al habla. Un abrazo y adiós, mi querido Lucio. Abrazo.